Entonces, bueno, primero que todo agradezco tu tiempo para responder a mi entrevista y para expresar tu valiosa opinión para mi estudio. Eh, Antes de comenzar con las preguntas específicas, quería preguntarte un poco sobre tu papel en Red Papás y el papel de Red Papás con respecto a esto de mediación parental o con respecto a este interés de la relación de los niños con la televisión. Bueno, Álvaro, dame un segundo. Tranquilo. Yo soy directora ejecutiva de Red Papás y estoy en Red Papás desde la fundación. Y nosotros, digamos, desde esta organización, que es una entidad sin ánimo de lucro, somos una organización de la sociedad civil. Uno de nuestros temas de trabajo, digamos, inclusive como que digamos, por el cual nos originamos fue como esa preocupación de padres, madres y también en los colegios en cuanto a los contenidos que los niños en su momento, esto fue hace 18 años, recibían de las emisoras juveniles y de la televisión. Entonces digamos que pues ese trabajo ha venido cambiando porque pues obviamente ya estamos mucho más metidos en temas de entorno digitales. Digamos que la preocupación de los contenidos se ha ido moviendo como a entender que hay unos riesgos que tienen que ver con contenidos, pero otros también con conductas, que las mismas niñas y niños asumen conductas de riesgo o violentas hacia otros pares, por ejemplo. Entonces, digamos, como el tema de conductas también es muy importante, el tema de contactos, por la interacción, pues ahora tenemos una situación y es que las niñas y los niños son contactados por personas que pueden, digamos, o pueden estar interesadas en hacerles daño, en obtener de ellos imágenes, videos. Entonces, digamos que hay todo un tema también con los contactos. Y ahí eso lo llamamos las 4 Cs. Ese fue un desarrollo también teórico. Ahora no me acuerdo quién, pero no sé, creo que está del National Center for Missing and Exploited Children, que tomamos como todo esto. Y la 4C tiene que ver con riesgos asociados a temas de comercio. Entonces, que todas estas plataformas muchas veces también, o por ejemplo, todos estos juegos virtuales tienen a veces medios de pago, bueno, como una situación que también a veces se sale un poco de control porque hay un tema también, digamos, de riesgo sobre la parte, digamos, comercial que hay que tener cuenta, sobre poner una tarjeta, un pago, como que familias que de pronto se ven que el hijo gastó un día de plata y se han dejado pues final del mes cuando llega la cuenta o algo así, es por no tener en cuenta que asociar a veces estas tarjetas, por ejemplo, a los videojuegos y todo, pues tiene también una situación que hay que tener en cuenta. Entonces esto, digamos, es para decir que para nosotros es un tema de trabajo, digamos, importante y permanente. Ahí lo llamamos, para nosotros es el uso sano, seguro y constructivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y tenemos pues como mucho tiempo de trabajo en esto. Otra de las cosas que hicimos es que desde que Red Papás recibimos preocupaciones de familias y preocupaciones también de colegios asociados, digamos, a muchos temas, pero uno de los es precisamente lo que pasa en la interacción con la tecnología. Y ahí nace, digamos que Red Papás nace en el año 2003, pero en el año 2012 nace un programa que se llama Te Protejo. Y Te Protejo es una línea para reportar situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, donde derechos, digamos, en su mayoría tienen que ver con situaciones de lo que en la legislación en la legislación colombiana se llama pornografía infantil, pero realmente es situaciones de, digamos, de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. También tenemos por esta plataforma que tiene como 8 situaciones que se pueden reportar. Una de ellas también tiene que ver que la gente puede reportar cuando considera que un contenido o una publicidad es inapropiada para niñas y niños. Entonces,
Eh, Eso es para contarte un poquito del contexto de, No, digamos, de nuestro trabajo. De pronto para complementar, es que Red Papás trabaja, cuando te hablo de padres, madres y colegios, es que nuestra red se conforma por un poco más de 460 instituciones educativas formalmente vinculadas a Red Papás. Y esas instituciones, con esas instituciones nos reunimos todos los meses y tenemos como un trabajo de largo aliento con ellas. Tenemos grupos de gestión regional, entonces tenemos gestoras regionales que son 12 gestoras que están en diferentes ciudades o municipios de Colombia y cada gestora tiene a su cargo grupos o nodos de red. Cada nodo de red se conforma como por entre 15 y 25 instituciones educativas y una gestora puede tener 3, 4, hasta 5 nodos de red a su cargo. Entonces, cuando te cuento, digamos, como por qué llegan a nosotros las preocupaciones de los padres, por ese trabajo que hace la red precisamente con las familias, con los colegios. Nuestro trabajo con las familias está muy mediado por los colegios, es decir, en las reuniones de estas que te cuento de gestión de red, participan de cada institución educativa 2 miembros que son familia y 2 miembros que trabajan en la institución educativa, pero que a su vez tienen el rol de acompañar a las familias en su labor educativa. Entonces, por eso es que te doy ese contexto para que sepas un poco de dónde nos llegan como la información de las familias. Sí. Buenísimo, porque uno de los tipos de mediación es precisamente la escuela. Clarísimo, clarísimo. Te voy a poner aquí en el chat como dónde está la presentación de Red Papás, y hay un documento muy cortito de 2 hojas donde puedes como ver el contexto de qué somos. Bueno, y lo otro que me gustaría compartirte, y lo vas a ver ahí en la presentación, es también como el modelo teórico, digamos, con el que trabaja Red Papás. Digamos que nosotros trabajamos con el modelo ecológico, vemos a las niñas, niños y adolescentes en el centro, familia es como su primer entorno protector, sigue la escuela, pero sigue también pues la comunidad. Y trabajamos como por un lado el involucramiento de las familias en la vida de los hijos, inclusive pues en la vida escolar de niñas, niños y adolescentes. Trabajamos en fortalecer las alianzas familia-colegio, es decir, que los colegios estén mucho más cerca de las familias, que las familias a su vez, digamos, como crear esos lazos de confianza entre familia y colegio. Creemos firmemente que hay que cambiar un poco esta estructura de desconfianza entre familias y colegios, donde se nos olvida un poco que es que estamos juntos educando a las niñas y a los niños. Yo creo que la pandemia en ese sentido nos ha ayudado porque las familias en este momento están valorando enormemente el trabajo de los docentes, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues si quieres continuar. Pero, bueno, entonces te voy a mandar aquí el link. Ahí está la presentación institucional y también hay un documento de 2 hojitas que habla más de la red, pero y si tienes alguna duda o eso, pues me preguntas, pero creo que ahí eso te da un poco más de texto. Listo, puedo, bueno, ahora sí te voy a hacer las preguntas específicas como para reunir. Yo creo que la primera pregunta ya me la respondiste, que era qué importancia tiene el estudio de la relación de los niños con la televisión y su condición de padres de familia. Pues ya ahorita me estabas explicando que el interés de Red Papás y toda esta comunidad que todos debemos criar a nuestros hijos y ayudarnos para esto. No sé si quieres hacer alguna precisión sobre esa pregunta o continuamos de una vez con la segunda, ya que yo creo que está más que respuesta. Sí, creo que ya quedó respondida, es decir, sí creemos que es fundamental y yo creo que parte del trabajo que hemos hecho allí es como ir dando, digamos que muchos de los papás educaron con una televisión diferente y nos toca ayudarlos a moverse a educar en una televisión mucho más interactiva, mucho más, digamos, en un dispositivo
digamos como que acompaña a las niñas y a los niños inclusive en los dispositivos, digamos como todo esto, inclusive YouTube, digamos YouTube es una de las plataformas más temáticas para las familias, ¿no? Entonces fíjate que es como todo esto pues ha ido cambiando, entonces yo hacía o estaba pendiente de que un programa y resulta que hoy en día es mucho más que eso, ¿no? Mucho más complejo. En ese sentido, ¿tú conoces algo de las estrategias de Netflix como plataforma de video bajo demanda hacia los niños y su modelo de consumo? ¿Conoces algo de estas estrategias de Netflix? Digamos que lo que más nosotros recibimos es como las preocupaciones. Le contaba a María Patricia ayer que tal vez la última nos llega mucho, es como qué cosas las familias están considerando problemático. Y por ejemplo, esto que te voy a contar, ni siquiera ha habido todavía mucho, se ha hablado mucho de esto en Colombia, pero una película que hizo Netflix que se llama Curious, Sí, me enteré. no sé si digamos que esos son como el tipo de contenidos que son como muy problemáticos. Nos pasó también con 13 Reasons Why, que fue muy polémico, no solo digamos para las familias, sino para los colegios también, porque digamos, y Netflix en ese momento inclusive nos buscó para hacer una organización que les ayuda a estos temas, digamos como ahí hay un tema, digamos, complejo, y es que estas plataformas muchas veces sacan este tipo de contenidos que de todas maneras como que hacen como disrupción, ¿no? Como que hacen, claro. Digamos, como que las familias o los colegios se sienten como se ocurre hablar de esto, y si bien ellos en teoría nos muestran como no, es que es importante hablar de esto sin poner el tema en la agenda, entonces sí es importante, pero siempre digamos, lo que sentimos es que sacan esto, después se preocupan por haberlo sacado, entonces van a resolver como, miremos a ver cómo le ayudamos a nosotros, como te cuento, nos buscaron en ese momento, posterior a que habían sacado la serie, a ver cómo les podemos ayudar para darle herramientas a las familias y herramientas a instituciones educativas para poder hablar de esto. Y eso, digamos que a veces hemos hecho este tipo de colaboraciones con varias plataformas. En este momento nosotros, inclusive nos ofrecieron como pagarnos por desarrollar contenidos, entonces la decisión que la Junta de Paz es como no recibir pago de ellos, porque para nosotros también es importante como mantener una independencia y poder, digamos, tener un ojo crítico frente a las situaciones, ¿no? Pero sí. Siempre, digamos, colaboramos y damos contenidos y damos información para las familias y les decimos que lo pueden usar, pero digamos, también nos gusta mantener como una independencia, porque sabemos también que ahí hay un riesgo y que fácilmente, digamos, lo que pasa con este tipo de cosas, es como fácil transgredir ciertas barreras, ¿no? Como pasar por encima. Digamos, aquí te cuento que con Pluris hemos estado en un par de conversaciones, digamos, con otras ONGs internacionales. Las europeas, por ejemplo, claro, dicen, no, pues esta es una oportunidad educativa y yo creo que sin lugar a dudas lo es, pero cuando tú vas a un contexto como el colombiano, donde tenemos digamos, familias con muy bajos niveles educativos, pues tú dices, es más complejo y es más difícil. Me imagino yo también, y hablábamos también, por ejemplo, con una organización africana. Claro, entonces, digamos, en sociedades, digamos, donde hay menos niveles educativos, donde los padres tienen muy bajos niveles educativos, donde los niños saben muchísimo más que sus papás de las plataformas, de todo esto, pues empieza a ser más problemático este tipo de, digamos, de contenidos, precisamente porque la mediación escolar y parental allí pues termina siendo muy pobre. Entonces esa oportunidad de conversación y de diálogo y de aprendizaje
pues si no hay esa mediación puede no resultar, digamos, positiva al final, ¿no? Sí, espera, entonces claro, respecto a eso que estás hablando, sigue la siguiente pregunta, que, que dice, ¿crees usted que la intervención de los padres como reguladores de contenido audiovisual para sus hijos se ha visto beneficiada con el modelo de Netflix o se ha visto perjudicado? Te explico un poco, antes de que me respondas, un poco la parte técnica de Netflix, lo que tú ya comentabas, que se puede ver a través de diferentes dispositivos, que tiene un fácil acceso, que tiene mucho contenido. Tú ya me respondiste ahorita que la mediación se ha vuelto más pobre, ¿cierto? La mediación parental y de la escuela a través de este modelo, pero no sé si me podrías especificar más. eh, bueno, como te contaba el modelo de Netflix, si representa más beneficios o más perjuicios para la mediación parental este modelo de Netflix, o si un poco de ambos, o solo perjuicios. Es más o menos lo que... Digamos que específicamente de Netflix, no tengo como la información como tal, pero te voy a responder y de pronto te puede servir algo Claro, claro. entender. Digamos, yo creo que lo importante es entender la población colombiana. Nosotros lanzamos hace poquito un estudio que hizo el BID y ese estudio se hizo con colegios, digamos que cómo estaban los profesores, y se hizo como en el momento de la pandemia para mirar qué era lo que estaba sirviendo y qué era lo que los niños y las niñas al final estaban recibiendo, por una parte de los colegios, pero por otra parte de padres y madres, sí, yo creo que te lo puedo mandar. Lo interesante cuando uno ve esto es que realmente el problema, que es un poco tal vez lo que te estaba diciendo, el grave problema que tiene un país como Colombia es la inequidad. Entonces, donde puede haber unas familias que tienen la capacidad de acompañar, que entienden que son tecnológicas, que digamos que tienen esas posibilidades de hacer ese acompañamiento, esta mediación, esa es una realidad de muy poquitas familias colombianas. La gran mayoría de familias colombianas no tienen esa capacidad. Sus niñas y sus niños son, digamos, muchísimo más tecnológicos que entonces, tú podrías decir, ¿cuál mediación? No, es decir, es muy, termina siendo muy pobre. Imagínate que la gran mayoría de las familias, por ejemplo, que respondió esta encuesta, pues decía, no, a mí, es decir, si acaso WhatsApp, pero no me hable de nada más, prefiero las guías impresas, prefiero... Entonces, yo creo que no, parte de lo que tiene que entender es como la realidad de un país que es tan diverso, que el acceso, digamos, sí sería interesante, digamos, como mirar, yo sí creo que hay algo que de todas maneras pasó en este año, y es que a las manos de muchos más niños y niños llegaron los dispositivos, a las manos de niños más pequeños, es decir, niños que antes no tenían un correo electrónico a los 8 años, por decir algo, o ya lo tienen. Nosotros empezamos, cuando empezó la pandemia, empezamos a tener muchos problemas con los niños chiquitos porque los contactaban personas y les llegaban o se metían ellos, que les llegaba, te vamos a regalar un celular, y ellos se metían a mirar y terminaban emproblemados por ahí con cosas. Entonces nos tocó como salir muy rápidamente a que la gente y los profesores y los papás hablaran con los niños acerca de que todo esto que les llega. Pero claro, pues es que eran niños que no tenían este entrenamiento para recibir eso. Entonces sí creía que digamos, ese esfuerzo grande que ha hecho el país porque las niñas y los niños tengan a mano los dispositivos, que estén más conectados, pues lo que hace también, pues finalmente es amplió más aún esa barrera. Dime. Sí, representa un riesgo. La innovación también representaría un riesgo en ese caso. Claro, porque en la medida en que sus familias no los están sabiendo acompañar, o sea, si los niños no tenían las instrucciones, pues las familias menos, ¿no? Entonces digamos que nuestro trabajo un poco en las redes es como
les vamos dando, te puedo mandar estudios, es interesante, digamos, porque ahí tú empiezas a ver un poco como la gran mayoría de familias, cuáles son sus realidades y son unas realidades, digamos, muy pobres frente al uso de tecnología. Entonces, ¿por qué podríamos pensar que se ha empobrecido la mediación? Pues de pronto mediación cuando se prendía la televisión, habían un número de canales, unos programas, digamos que para las familias era mucho más fácil pronto poner una norma, hacer una mediación. Franjas horarias y demás. Exactamente, esto ya no tiene carga horaria, ya, entonces además, por ejemplo, la gente a veces, digamos, este tema de que el dispositivo además está con la persona todo el tiempo, que el dispositivo se ve como una oportunidad de, digamos, embargo, educativa. Qué pena, te interrumpo para preguntarte algo específico. La verdad es que en las entrevistas que he hecho, que también pues, me ha dado una cierta perspectiva, los padres ven ciertos aspectos positivos en estas plataformas como Netflix, porque a diferencia, digamos, de la televisión tradicional, claro, tiene franjas horarias, pero en la mañana te presentaban solo novelas, solo telenovelas. Entonces ellos están tranquilos en esta plataforma porque hay una sección de niños y los ponen a ver esa sección de niños. Claro, se olvidan de ellos, los dejan viendo la sección de niños, puede ser, pero están tranquilos porque están viendo contenidos para niños. Mientras que de la televisión tradicional, digamos que criticaban un poco era que pues la publicidad, los riesgos que tienen en la publicidad o los riesgos que tenían en horarios matutinos de ver contenidos para adultos como novelas y otras cosas. En ese sentido, eso podría ser positivo. No. Sí, sin lugar a dudas, digamos que el tema es que los temas no, tampoco son blancos y negros, ¿no? Creo que hay muy buenos contenidos, hay muy buenos programas, pero fíjate un poco el tema también es que ya es como, este es tu canal, esta es tu franja, entonces digamos que parte del riesgo que tienes que está la tranquilidad de ese adulto, que en un momento además de desescolarización puede decir, bueno, él está ahí viendo sus muñequitos, ¿no? Y yo estoy tranquilo porque él está en sus muñequitos, pero pronto están también, digamos, descuidando otras cosas. Pues parte, digamos, del tema que hemos tenido que hablar mucho ahorita es la preocupación por la actividad física, porque los niños se muevan, socialicen, hagan otras cosas. Entonces, fíjate que, claro, si bien esa tranquilidad pues ha sido creo que una amenaza también que siempre ha estado en lo que hemos llamado la niñera electrónica, ¿no? Sí, claro que sí. Ven, te que hago una pregunta. Es ponerle a Netflix o a cualquier plataforma el rol de cuidar y educar es decir, esa misma tranquilidad se les devuelve a los padres y madres como en una amenaza, porque no, pues si bien sí que es rico que tengan un canal para ellos, ¿cómo hacemos para que se entienda que igual debería haber mediación siempre, ¿no? Sí, claro, sí, algo que me decían los padres respecto a eso es que siempre consideraban que lo mejor era el acompañamiento, pero en contraparte me decían que lo mejor era que podían dejarlos viendo Netflix mientras ellos trabajaban, digamos. Eso es una realidad, no hay nada que hacer. Sí, te hago una pregunta específica. ¿Tú consideras que la mediación familiar, parental en este caso, es más importante que los otros tipos de mediaciones? Como los otros tipos de mediaciones como la escuela o los tipos de mediaciones como la misma televisión. O sea, ¿consideras que es la primordial para los niños? ¿O consideras que es un factor de todas? Lo que pasa es que depende de la familia nuevamente, es decir, sería maravilloso y fabuloso tener unas familias educadas, conscientes, pero siempre tú sabes que los procesos educativos son muy complejos, es decir, si es una madre cabeza de familia que tiene que salir a trabajar porque si no consigue los medios de vida, entonces ahí es donde tú empiezas a encontrar un desequilibrio. ¿Por qué voy a poner todo el peso en la mediación parental cuando la realidad de las familias colombianas es compleja? Entonces nosotros sí creemos mucho en este modelo que te decía que es familia, pero es la escuela, y adicionalmente la sociedad debe estar allí también. Nosotros creemos que plataformas no se trata solo de, yo puse unos contenidos en mi página, estoy explicando tal cosa, porque hay que reconocer pues limitaciones y las realidades de familias para hacerlo. Y fíjate que
si cuando nace Red Papás hace 18 años preocupaba mucho que no se habían incorporado, por ejemplo, en los currículos, como muchos temas que tuvieran que ver con cómo yo leo de manera crítica los contenidos, los audiovisuales, pues fíjate que todavía estamos en hora de hacerlo. Entonces yo sí creo que hay un rol importantísimo de la escuela y del gobierno también en ayudar también a las familias a complementar, como a llenar ese vacío. Recordemos que estamos hablando de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y son derechos prevalentes, son derechos cuya responsabilidad es de familias, pero es también del Estado y del resto de la sociedad. Entonces, cuando tú encuentras una familia que por sus condiciones no puede garantizar el bienestar de sus hijas y de sus hijos, tiene que estar el Estado y tiene que estar la sociedad. Y ahí es donde hay un grave vacío también, es decir, ante la realidad compleja de la gran mayoría de familias colombianas, no está el Estado y no está necesariamente, digamos, el resto de la sociedad, incluida la escuela, no necesariamente está, es decir, muy pocos colegios hacen esto. Eso que dices me lleva a la siguiente pregunta, ya que estás hablando del Estado. ¿Conoces las normas colombianas que regulan Netflix o sabes algo al respecto de su regulación? No, de Netflix específicamente no. De este tipo de plataformas, digamos, tampoco, ¿no? No, pues en este momento no lo tengo como bajo, como en el ¿Y qué opinas de que, mira, te explico rápidamente, en la CRC, lo que yo he leído en los últimos documentos, no he encontrado mucha información al respecto de su regulación, esa es la realidad actual. Sin embargo, el modelo, el panorama iberoamericano, digamos, incluso que viene desde Europa, de regulación de esas plataformas, es que exista una autorregulación de la plataforma, que quiere decir que ella misma se regula, y que si pasa algo malo, pues ahí sí pues le caemos, digamos, pero ella misma se autorregula. ¿Estás de acuerdo con esta autorregulación o crees que sí el Estado debe estar más involucrado? Digamos que yo creo que Colombia tiene más regulación en lo que se llamaba la televisión abierta nacional, o se llama la televisión abierta nacional. En eso lo tienen. Entonces, exacto. Hay muy poco, o digamos, yo no tengo en la cabeza como temas de regulación hacia las plataformas, inclusive como el tema de esto que se llama televisión cerrada, y el enfoque, además, de una cosa que hemos sido muy críticos frente a en general las plataformas y en general a muchos de estos temas, es que si tú dejas la responsabilidad nosotros decimos en Red Papás, un tema es que es como el zorro tiene que cuidar las gallinas, pues era un poco lo que te decía con Netflix, ellos primero sacan su serie y después miran a ver vamos a ver y cómo reparamos el daño, pero terminan reparando el daño, pues digamos poniendo algo en su página. Entonces yo sí creo que esto debería ser diferente, y hay mucha preocupación, digamos, en la medida en que se abre todo el tema también de interacción en muchos de estos temas por la protección de las niñas y de los niños. Nosotros estamos en algunas discusiones, digamos, como a nivel internacional, y lo que pareciera ser, y no quiero hablar solo de Netflix, sino en general, lo que pasa con las redes sociales, las decisiones se toman basadas en temas comerciales. Y después es que cuando empiezan, digamos, los graves problemas, hoy en día tenemos un problema gravísimo, por ejemplo, con el que se permita vía mensajería como estilo WhatsApp, el encriptar digamos, como los contenidos. Todo esto se hace por un tema de privacidad, porque la privacidad está por encima de todo. Pero, por ejemplo, hay unas discusiones internacionales muy interesantes de cómo debería hacerse en el caso de que haya sospecha que hay unos grupos de estas personas de mensajería
que comparten material de abuso y de explotación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo? Porque allí lo que ha pasado históricamente es que nadie te responde. Y entonces dejaste a las autoridades que tienen que velar por la protección de unos derechos prevalentes sin herramientas. Y las autoridades claramente, por ejemplo, no sé, en la Deep Purple, que es a través de formatadas que se están viendo estos contenidos que mueven a estas personas, pero las decisiones que se en los temas comerciales y en otros temas. Entonces, y nosotros somos muy críticos en general con el rol de la CRC ahora, con el mismo rol que jugó la Autoridad Nacional de Televisión, y si bien había muchos problemas en la Comisión Nacional de Televisión, por lo menos sacaba regulaciones, por lo menos tenía un área robusta de contenidos, tú tenías una interlocución, y digo, nosotros como entidad sin ánimo de lucro, digamos, con las preocupaciones que nos llegaban de las familias, las mandábamos, ellos nos daban una respuesta, digamos como que había alguien mirando. Hoy en día no hay nadie mirando, a nadie le importa. Cuando le mandamos las quejas a la Autoridad Nacional de Televisión o las preocupaciones de las familias, ¿sabes qué hacen? Se lo mandan al canal o se lo mandan a la plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Sí, mira, ¿y qué te contesta a ti el canal o la plataforma? Mira, en nuestra página hemos puesto tal información para que las familias se informen mejor. ¿Qué volvemos a hacer entonces a través de este mecanismo? Poner el énfasis en unas personas que de pronto no tienen la capacidad de hacer ese acompañamiento, y todos nos lavamos las manos, todos estamos tranquilos porque ya esa responsabilidad la volvimos a poner sobre alguien mira que que además no sabemos que no nos va a proteger. Eso es verdad lo que tú dices, en un sentido, y es que Netflix siempre ha tenido muy buenas herramientas parentales, digamos, pero en las entrevistas que he hecho a los padres, la mayoría no las conocen. Esa es una realidad. Y ellos pueden discriminar. Nadie las conoce. Uno en las plataformas puede discriminar un contenido específico. Si a ti no te gusta un programa para tus hijos, puedes discriminarlo. Sin embargo, los padres tampoco saben cómo usar esa herramienta. Y no está, digamos, cada vez es más fácil de usar, pero hay cosas que todavía son difíciles de usar en estas herramientas. Y esto lleva a que, bueno, me perdí un poco, como dices, pero el hecho es que esto que nos permite Netflix, que pareciera positivo, sin embargo los padres lo desconocen. No se podría pensar en que la promoción, o sea, de que Netflix mismo, o no sé, la promoción de estos controles parentales que los padres no usan y no conocen, pudiera ser una solución, o por lo menos exigir que se promocionara para que se hiciera un control parental más eficaz, una mediación parental más eficaz. Mira, digamos que ese es el punto, ellos siempre, es que a uno no se le puede olvidar que estas son empresas que su rol es tener utilidades, es tener plata, no proteger a las niñas y a los niños. Entonces, eso es muy parecido a lo que tú estás diciendo a la autorregulación. Ellos sienten que eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, les decimos que cumplan eso, y ¿sabes qué van a hacer? Un video explicándole a las familias qué es. Entonces, volvemos como al mismo punto. Una cosa que encontró el Reino Unido en algún momento era, de pronto, los países más avanzados en temas digamos, de regulaciones y en encontrar soluciones para proteger efectivamente a niñas y niños, fue, por ejemplo, empezar a decirle a los que venden, por ejemplo, dispositivos, y es decir, ustedes entregan estos dispositivos con los controles parentales instalados. Y estamos hablando del Reino Unido, donde el nivel de educación es muchísimo mejor que en Colombia, ¿no? Pero empezaron a decirle a los que ven los aparatos bien fuera, celulares, televisiones, deben tener los controles parentales instalados, de tal manera que es al contrario, cuando yo quiero ver otras cosas, yo tengo que informar que soy mayor de edad, que mi equipo está para... Entonces era entender que la protección de los niños es primero,
y que lo que tenemos que hacer, entonces fíjate que esto requiere como un cambio de chip como sociedad. A nuestro modo de ver, el gobierno no puede dejar esto en manos digamos, del zorro. Es decir, cuidar las gallinas no puede estar en manos de... Sí, porque, espera, te repregunto, lo que es que Netflix, sí, ahí dice, una de mis preguntas era, pero pues ya se respondió, si los padres eran suficientes o autosuficientes, dada los controles parentales de Netflix que ayudan mucho a esto. Pero sí me ha respondido que claramente no, porque el Estado tiene que ayudar, porque no los conocen en principio. Eh, entonces, digamos que la mediación parental debe estar acompañada también del Estado y de la mediación de todos los... Sí, más o menos como para concluir eso, Sí, de estar acompañada de... sin lugar a dudas. Y mira, te voy a sumar algo más. El Estado colombiano nunca ha apoyado las instituciones educativas para que los colegios también pudieran hacer ese rol de mediación con las familias. Nunca, Álvaro. Tú vas a ver que hay leyes también al respecto. Entonces hay una ley del 2011, el presidente Duque acaba de sancionar una ley sobre escuela de familias. Mírate en el presupuesto nacional, ¿qué plata le destina el presupuesto nacional a que los colegios puedan hacer un trabajo con las familias, para que las familias sean buenas mediadoras frente a los dispositivos, frente a la tecnología? Mira, nada, nunca les botan un peso. Entonces, es un tema complejo porque yo le pongo la responsabilidad a las familias, pero nadie le ayuda. ¿Cuántas campañas de televisión has visto tú que les den información a las familias para hacer un buen rol de mediador? Ninguna. Yo, cada vez que llega un nuevo ministro de Educación, nuevo ministro de Salud, yo les digo, ustedes tienen una oportunidad porque la televisión colombiana tiene una posibilidad que ellos puedan sacar mensajes institucionales, y esos mensajes deberían darle a las... Es que mira, la gente es papá o mamá y resulta que nunca viene un manual debajo del brazo. Entonces tú fuiste papá o mamá, si en un país tan inequitativo, pues si tú tienes buenas oportunidades, si pudiste estudiar, tuviste la oportunidad de graduarte de una universidad como la Javeriana, pues seguramente vas a lograr, y tienes estas inquietudes, pues tus hijos el día de mañana, digamos que seguramente vas a hacer un rol de mediación importante, ¿cierto? Pero esa no es la realidad de la mayoría de las familias. Entonces uno lo que tiene, digamos, que entender es que el Estado tiene una tarea también muy importante. El Ministerio de Educación tiene una tarea muy importante. Y esto no es solamente, como te decía yo, en este caso en leyes, porque las leyes hablan de escuelas de familias, de escuelas de no sé qué. No, nunca hay ni un peso, ni un recurso, ni nada, y lo que se hace es de pésima calidad, nadie lo evalúa, nadie nada. Entonces, no, ¿qué hacen en el colegio? No, tenemos el valor del mes, entonces este mes estamos hablando del respeto. Eso para los niños no es nada y para las familias a la larga tampoco. Ay, mijito, respete. Y hasta ahí de pronto llegamos. Y ese es el colegio que más hizo para trabajar en la mediación. Entonces, fíjate que estamos en deuda y yo siento que estamos poniendo el énfasis en la parte más débil, en el eslabón más débil, que son esas familias, y nadie está rodeando ni a los niños ni a las familias para hacer una buena tarea. Sí, te entiendo. Una pregunta, pues ya como con ánimo de ir concluyendo. Entonces, ¿tú crees que, bueno, con esta era digital, con estos modelos de estas plataformas, la mediación parental, entonces hoy sería más fácil o más difícil? Ya me había respondido que más difícil, pero digamos que como te hablaba de que en unas entrevistas a los padres, sí. en unas entrevistas a los padres que hice, ellos decían que pues las herramientas de Netflix les ayudaban a que fuera más fácil, pues según ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías? Entonces yo creo que aquí el vacío, más que digamos que muchas cosas hoy en día están disponibles, sería fácil acceder a ellos, pero cuando no hay voluntad política, cuando no hay una decisión de acompañar a las familias, de fortalecerlas,
pues pueda que sea fácil, pero ni idea para quién, porque nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta a veces en estas cosas es decidir que es una prioridad del país, que acompañar a las familias. Mira, si ahorita no nos dimos cuenta con la pandemia, lo importante que es fortalecer a las familias para la mediación frente a los dispositivos, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Sí, una respuesta Y común no de, es una... una respuesta común Sí, de mis entrevistas fue que en la pandemia, debido a la pandemia, las horas de consumo que ellos permitían a sus hijos se habían incrementado, pues porque estaban en la casa sin hacer nada. sí, Entonces se había incrementado sí. mucho el consumo. Sí, sin lugar a dudas se han incrementado, pero lo que no se ha incrementado es la voluntad política de ayudar a las familias a enseñar a sus niños a ser reflexivos, a ser críticos frente a los contenidos, pues hacer precisamente ese rol de mediación. Y estamos esperando que eso pase, digamos, de manera espontánea, sin reconocer la gran debilidad que tenemos con unas familias cuyo nivel educativo es tremendamente bajo, donde sus hijos son muchísimos más tecnológicos que ellos, muchísimos inclusive, a veces son niños más tecnológicos que sus mismos profesores. Entonces fíjate la complejidad de este asunto. Quienes deben acompañar y educar ni siquiera de pronto acceden al sitio de Netflix donde están las herramientas parentales o al sitio, pues parte, digamos, de los resultados de lo que está pasando ahorita es que el Ministerio de Educación dispuso en su página de Colombia Aprende una cantidad de cosas que no están usando o que están usando muy poquitos. Entonces, bueno, es como volver a lo mismo. El tema no es que estén las cosas allí, sino que haya un plan para apropiación que reconozca las realidades complejas y diversas que tiene un país como nuestro, donde hay ruralidad, donde hay pobreza, donde hay hacinamiento, donde todas estas cosas ocurren, ¿no? Listo, te voy a hacer una última pregunta para no molestarte más. La pregunta es, a partir de que existen ese tipo de mediaciones, y que pues conoces algo de Guillermo Orozco, las mediaciones en sí compiten pues por llegar con el mensaje al individuo. ¿Qué quiere decir? En este caso, Netflix con su mediación tecnológica es un tipo de mediación. Y por el otro lado tenemos la mediación parental. Tú, pues, de los padres, claramente. ¿Tú crees que en esta competencia los padres, se están perdiendo o ganando? O sea, ¿quién va ganando esta competencia, digamos, en la mediación hacia los niños? Sí, yo creería que los padres se están perdiendo, o sea, los padres no están pudiendo acompañar, ni siquiera reconoce muchas de las cosas a las que las niñas y los niños, digamos, están accediendo. Que, como decíamos ahora, no es que necesariamente sean malas o buenas, no, digamos, pero digamos que sí es más pobre la mediación de los padres comparada con la cantidad de cosas que, digamos, a que niñas y niños alcanzan a acceder. Como me dijiste antes, como comparado con el pasado, que era más fácil la mediación, ¿sí? Claro, claro, un poco, porque primero ahorita lo que decíamos, están los niños mucho más tiempo, hay muchos niños, digamos, con dispositivos que antes no tenían, se ha diversificado, entonces ya el papá a veces no sabe, esto es lo que le mandaron del colegio, o estará jugando, o estará, digamos, como es muy, muy complejo, digamos, como hacer. Y fíjate que los padres, como tampoco tienen un entrenamiento para hacer esa mediación, nosotros a veces encontramos que los padres satanizan una cantidad de cosas que no necesariamente son como para satanizar, pues, pero como nadie les ha ayudado a, mire, lo bueno de esto, de que su hijo reconozca esto, es que hay personas que tienen creencias diversas, o hay personas que pasa esto y lo otro, entonces digamos que, pero como no existe ese espacio para las familias prácticamente, digamos como sino para muy pocas, privilegiadas, que de pronto el colegio lo hace, o es un poco, digamos, lo que hace Red Papás de manera permanente, pero obviamente nuestra llegada es de todas maneras limitada, digamos, comparada con todos los colegios del país, con todas las familias del país. Entonces tú dices, claro,
esto debería ser es una política que el gobierno lo haga con todo el mundo y que llegar a todos, o si no, pues va a pasar esto, sigue siendo cada vez más pobre, ¿no? Sí, no sé. Bueno, pues no era más, solo te quería molestar para muchas eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por colaborarme con el tema. Que te vaya muy bien entonces con tu trabajo de grado. Muchas felicitaciones. Gracias, muchas gracias igualmente con tus proyectos. Hasta luego. Bueno, un abrazo.